Hermanos, esta mañana amanecía lloviendo y haciendo frío. Ahorita miro que ya salió el sol, ¿no? Bueno, ¿cómo les ha ido? Bueno, ¿cómo les ha parecido la enseñanza que el Señor ha permitido que compartamos acá en esta iglesia local con el tema de la oración? ¿Creen que ha sido fructuosa? ¿La hemos puesto en práctica? ¿Realmente nos ha edificado para que nuestra vida cristiana tenga un propósito más claro al momento de acercarnos al Señor? ¿Cómo les ha parecido? ¿Sí? Bueno, bueno, pues la idea es que al final podamos tener un mayor entendimiento del por qué oramos, a quién le oramos y cuál debe ser nuestra actitud al orar. Ya hoy estamos entrando en la recta final de nuestro libro. Hoy abordaremos los capítulos 7 y 8. Y el próximo domingo, confiando en el Señor, ya daremos las conclusiones de este estudio. Para entrar un poquito en contexto, hermanos, bueno, antes de realmente, así como decía la canción, si estamos aquí es porque el Señor es el que nos sostiene. Así de que oremos, Padre. Si fuera por mí, créeme que hubiera salido corriendo. Pero es por tu amor, por tu poder, por tu misericordia y porque tú eres el que nos sostiene. Y hoy te pido, Padre Santo, que esta enseñanza, Señor, llegue a los corazones de todos para que podamos realmente entender el propósito, que tú fuiste el que enseñaste a tus hijos a buscarte. Que a medida que vamos pasando nuestra vida cristiana, entendiendo que tenemos altas y bajas, entendiendo que tenemos momentos en que nuestra fe es confrontada, te ruego, Señor, que tanto a mí como a los que estamos acá, Señor, nos quede muy claro que el único lugar donde vamos a encontrar descanso y esperanza es en ti. Así de que seamos guiados siempre a buscar tu palabra para encontrar allí tus promesas y para encontrar un refrigerio real. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza del día de hoy tú me des de nuevo, que sea tu palabra la que hable y que haya unos corazones dispuestos a vivir para tu gloria y para tu honra. Hermanos, la oración básicamente es una necesidad en la vida cristiana. Veíamos que la oración básicamente se compara con el respirar. O sea que sin oración es imposible, hermanos, tener una vida espiritual. Si no oramos, tendremos una vida espiritual muerta. La base de la oración básicamente es nuestra relación con Dios. Es para mantener siempre una buena relación con Él. Teníamos claro que la oración tiene que ver a quién le oramos. A un Dios que es un Dios eterno, justo, fiel, amoroso, poderoso, soberano, bueno. Y bueno, podríamos seguir enumerando muchas cosas. La oración es para que glorifiquemos su nombre. La oración aprendíamos también que es para que nuestro corazón desee que su nombre sea santificado, que su reino se establezca y que su voluntad se cumpla. La oración básicamente nos debe llevar a anhelar que nuestra voluntad se rija a la voluntad de Dios. Cuando oramos, hermanos, lo que enseñábamos hace 8 días es que nuestra fe será fortalecida. Esa raíz es la que se fortalecerá para que podamos vivir confiados en una vida cristiana. Y por último, encontrábamos que la oración en la vida en comunidad, comenzábamos, ¿qué? Adorándole a Dios por lo que Él es, antes que
que acercarnos a Él para pedirle cualquier cosa. Que nuestra actitud debe ser siempre que confesando nuestros pecados, sabiendo que Él es el que perdona a través de Cristo. Que tenemos que tener un corazón agradecido por todo, no solamente por las cosas de este mundo, sino por las cosas venideras. Nuestro corazón tiene que estar agradecido por Dios por la salvación, por habernos rescatado, por habernos libertado del pecado. Y al final, que estemos suplicándole al Señor por las necesidades nuestras y por las necesidades de los demás. Entonces, hermanos, hoy los últimos 2 capítulos tienen que ver con 2 cosas. La primera, vamos a enfocarnos en la oración como la práctica en la iglesia local. Y el segundo, que esa oración será el combustible para que nosotros salgamos a evangelizar o para que prediquemos el evangelio. Así de que el título que le he dado yo a la enseñanza de hoy es: la iglesia que practica la oración predica el evangelio de forma natural. La iglesia que practica la oración predica el evangelio de forma natural. Miren, hermanos, entendamos que las enseñanzas van más allá que una simple información. Debemos llevarlo a la práctica para poder crecer y poder hacerlo bien. Si no practicamos, pues lógicamente será muy difícil que podamos hacer algo cada vez mejor. Miremos, por ejemplo, un niño o una persona que le gusta mucho el fútbol. Entonces, le gusta tanto el fútbol que mira partidos de fútbol, los graba, los adelanta, los para, mira a los mejores jugadores de fútbol. Entonces se fija en Messi, en Cristiano Ronaldo, en los buenos. Yo de fútbol no sé mucho. Y en la medida que se va a observar cada cosa, comienza a mirar cómo patean el balón, cómo se paran en el campo. Eso, hermanos, hay una pregunta. Después de hacer eso, ¿será que lo vuelve un gran jugador? ¿Será que cuando él ya se para en el campo, después de haber visto todos esos videos, ya puede ser un gran jugador de fútbol? Tiene que ir a clase, a practicar, a comenzar a patear el balón, a que alguien le enseñe, lo guíe. Esa básicamente también tiene que ser el enfoque que nosotros le tenemos que dar a la oración. Aquí, hermanos, en la medida que han pasado los domingos, hemos estado aquí enseñando de forma teórica cómo debemos orar, donde hemos mirado a quién oramos, la actitud que debemos tener al orar, el propósito por el cual debemos orar, la disposición de nuestro corazón al orar. Eso es lo que hemos aprendido. Pero aquí el autor hace unas preguntas que quiero que nos las hagamos hoy, de forma real y con el ánimo de que ojalá esto nos lleve a poner una práctica más activa, más consciente de lo que el Señor debe hacer con su pueblo. La primera pregunta es: ¿dónde aprenden las personas de tu iglesia a apoyarse en Dios? ¿Hay un espacio para que aprendamos a depender de Él? ¿Existe un tiempo en tu iglesia apartado para eso? Miremos la importancia. Hemos aprendido que la oración definitivamente es muy importante para relacionarnos con Dios, para exaltarle a Él, para que nuestro corazón se afiance ¿en qué? En la esperanza de lo que Él es, en su poder, en su carácter, en su soberanía y en su perfecta voluntad. Recordemos que Jesús enseñó a sus discípulos a orar de forma teórica, ¿en dónde? En el Sermón del Monte, ¿no? Y de forma práctica, en el huerto de Getsemaní. Eso lo aprendimos hace 8 días. Pero la pregunta es: ¿dónde comenzamos a ver esos frutos? Esos frutos se comenzaron a ver, si seguimos leyendo la Escritura,
cuando leemos y abordamos el libro de los Hechos. Es ahí donde estos discípulos, hermanos, que en el huerto de Getsemaní se quedaron dormidos y no velaron, ahora, como portadores del Espíritu Santo que fue dado cuando en Pentecostés, y entendiendo la misión que el Señor les había dado, que era ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué hacían? Ahora teniendo como instrumento, como fuente de energía, como medio para animarse, para confiar y fortalecerse, ¿qué hacían? Oraban. Miren, la oración es para que nos animemos, para que confiemos en el Señor y para que nos fortalezcamos en su palabra. El libro de los Hechos tiene muchos pasajes donde vemos a la iglesia orando. Los que toman apuntes, les voy a dar la cita para que tomen el apunte y los dejen como estudio para sus casas. Miren, Hechos 1, 12, 26. Este es un pasaje que en su contexto es cuando los discípulos vuelven de Jerusalén después de la ascensión de Jesucristo. El verso 14 que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Luego en Hechos 2, 42, 47. La iglesia tenía una práctica constante en la oración y la comunión. ¿Qué dice este pasaje? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 3, 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Vemos que lo hacían a diario y además que juntos. Hechos 4, 23, 31. Miren la importancia de esto. Aquí la iglesia oraba junta para que fueran fortalecidos, sabiendo que su meta era ¿qué? Predicar el evangelio de Cristo. Mire cómo dice el pasaje: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo de Dios. La oración en la iglesia, miren que es bien importante que nos fortalezca para que nos dé denuedo, para que prediquemos el evangelio de Cristo, para que nos duelan las almas que no se han convertido. Hermanos, este libro de los Hechos tiene no menos de 21 momentos en que muestra que la iglesia de Cristo se reunía para orar. Esto es un claro ejemplo de lo que ellos hacían y de lo que nosotros tenemos que hacer, buscando siempre fortalecimiento, perseverancia y comunión con los hermanos. Entonces, hermanos, debemos ser intencionales, ojo, intencionales, debemos de alguna forma cada vez buscar la forma de, como hermanos, buscar el tiempo y el momento, ¿para qué? Para que oremos como iglesia y por la iglesia. No olvidemos, hermanos, que la iglesia, lo que hoy día somos, es un lugar de refugio. ¿Por qué? Porque en la iglesia aquí, ¿quiénes llegamos? ¿Los más santos? Llegamos los más afligidos, los que estamos cargados, los que estamos tristes, los que estamos agobiados, los que necesitamos perdón. Y en estas reuniones de oración, en donde podemos encontrar ¿qué? Paz, esperanza y descanso. Esa tiene que ser el propósito y el tiempo de la oración, donde todas nuestras cargas las vamos a entregar en las manos del Señor. Entonces vienen también estas preguntas, hermanos. ¿Cuál es el beneficio de orar colectivamente?
¿Por qué debemos realizar frecuentemente nuestras oraciones en la iglesia? ¿Cuál es la importancia de hacerlo como una familia? Miren, un artículo de una página que yo veo constantemente, se llama Coalición por el Evangelio, no sé si algunos la consultan, se refiere a este tiempo de esta forma. Dice, en términos bíblicos, miren hermanos, miren esto y miren a su hermano de al lado. Las personas en las sillas que nos rodean son nuestra familia. Al igual que los miembros de nuestra familia biológica, no los hemos elegido nosotros mismos, sino que han sido elegidos para nosotros. Y por lo tanto, estamos indisolublemente unidos a ellos. Ahora, porque pertenecemos a Cristo, también pertenecemos a su familia. Las personas que estamos acá, que compartimos la misma fe, el mismo sentir, la misma convicción, son ¿qué? Somos hermanos en Cristo. Hemos sido elegidos para Dios y por Dios, para que nos apoyemos los unos a los otros y creamos y crezcamos en la fe en Él. Miren cómo lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 15. ¿Qué invita a la iglesia y a los hermanos? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Miren, hermanos, cuando esta palabra se nos vuelve realidad en nuestras vidas, nos damos cuenta que ya no somos yo. ¿Ahora qué somos? Nosotros. Ahora somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos solo preocupados por nuestras enfermedades, por nuestras angustias o por nuestras dificultades. Ahora también nos preocupan las de nuestros hermanos. Entonces miren, hermanos, cuando realizamos estas actividades de oración, las llevamos de la mano de Dios en alabanza y ruego. ¿Y esto qué producirá? ¿Cuál será el beneficio para los miembros de la iglesia? Refrigerio y descanso. Esa es la invitación y ese es el propósito y ese será el resultado. ¿Por qué? Porque hemos vaciado todas nuestras cargas en nuestro bendito Salvador. Estaremos confiados y esperanzados en que es Dios el que soporta todo eso. Ahora podemos de alguna forma, en la forma práctica, decir, nos gozamos con los que gozan y sufrimos con los que sufren. Miren, el autor también se refiere a esto de la siguiente forma. Orar juntos, hermanos, nos lleva a preocuparnos por los demás. Miren la importancia de orar juntos. Esta mañana hablaba con unos hermanos y les decía, miren, en la medida en que yo he venido estudiando este libro y el tema de la oración, cuando llegamos a la práctica de la oración, muchas veces nos sentamos al frente del hermano y le decimos, ora. Y él decía, mire, yo ahorita que estudiaba esto, creo que ahí estamos equivocándonos. Porque necesitamos es decirle al hermano, ¿por qué quieres que ore? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te tiene cargado? Y miren que cuando nosotros llegamos a esa práctica, el hermano va a poder abrir su corazón a nosotros y decirnos, mira, me aflige esto, me aflige esto, me aflige esto, estoy cargado con esto, estoy luchando con este pecado, tengo esta situación con mi esposa, tengo esta situación en el trabajo, tengo esta situación con mis hijos. ¿No será que eso va a enriquecer mucho la confianza, la relación entre los hermanos, donde entonces yo ya voy a comenzar a orar por mi hermano? Y cuando yo termine a orar mire, como dice la palabra, a llorar por mi hermano, a gozarme con mi hermano, cuando yo termine pueda decirle al hermano, ahora quiero que me escuches porque te ruego que ores por mí, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto.
Hermanos, ojalá el Señor nos dé madurez para que comencemos a practicar nuestra oración de esa forma. Vean que en la medida que yo me he acercado a este libro, veo lo que nos falta, pero también miro para atrás y digo, ¿a dónde hemos llegado también? El Señor es bueno. Qué bueno que podamos intencionalmente y con gozo venir a ser enseñados en esta práctica. Orar juntos nos lleva a preocuparnos por los demás. La oración enlaza nuestros corazones a los que están en necesidad y aumenta nuestra preocupación y deseo de servir. Cuando entendemos las preocupaciones de mi hermano, créanme que con toda seguridad vamos a estar atentos a servirle, a acompañarle, a sustentarle lo que podamos. Entonces, ¿por qué oramos de forma colectiva, hermanos? Miren, oramos para que tengamos clara convicción de que el verdadero soporte está en Dios. Oramos para que Dios nos provea de lo que realmente necesitamos, que nos mantengamos atados a su palabra y que nuestro anhelo sea siempre crecer ¿en qué? Miren, hermanos, en bondad. Pidámosle al Señor, en misericordia, en perdón, en generosidad, en amor, en paciencia, y podemos seguir. Pidámosle al Señor por eso. Oremos para que el Señor sea el que provea para nuestra iglesia, pero descansemos en que Él la va a sustentar. Oremos por eso. Oremos para que podamos vivir en amor. Ojo, un amor entre nosotros y un amor con los que nos visitan. Oremos por valentía, ojo, para vivir la vida cristiana que debemos vivir. Que el Señor nos dé valentía porque no es fácil, porque estamos en una guerra constante contra el pecado, pero también que nos capacite y nos dé denuedo y fortaleza para que podamos predicar el Evangelio de Cristo. Oramos, hermanos, para que haya nuevos convertidos, tanto en esta iglesia local como en las personas de nuestra familia, nuestros vecinos y las personas que vemos a diario. Oremos para que se conviertan a Cristo. Oremos juntos para fortalecer nuestros lazos como hermanos. Y hermanos, y finalmente, ¿qué? Oremos. ¿Para qué? Para que no nos cansemos de orar. Para que tengamos claro que acercarnos al Señor es el único lugar de refugio, de esperanza y refrigerio. Miren cómo concluye el autor este capítulo. Dice, cuando nos reunimos ferviente y frecuentemente para orar, le pedimos a Dios que cumpla esta preciosa promesa. ¿Y qué? Y descansamos sabiendo que Él lo hará absolutamente. Ese es el propósito por el cual debemos orar, orar y orar. Hermanos, hasta acá, ¿alguna apreciación, pregunta, comentario? Bueno, ese es el cierre de nuestro capítulo 7. Vamos ahorita al 8, que habla de la oración como el combustible para evangelizar. Entendíamos que cuando oramos, pues iniciamos ¿qué? Adorando al Señor, agradeciéndole, pidiendo su perdón por nuestros pecados, pero también suplicándole. Y ahorita hablábamos de que le suplicamos por la salvación de los perdidos. Muchas veces le suplicamos y ahí nos quedamos, ¿no? Ay, Señor, salva a mi hermano. Ay, Señor, salva a mi tío. Ay, Señor, salva a mi amigo. Miren, hermanos, cuando tenemos claro que la salvación es de Dios, Él es el que determina la salvación. Pero también no olvidemos que predicar el Evangelio es responsabilidad de ¿quién?
de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos orando y diciendo, Padre, salva a los demás, de alguna forma estamos diciendo que nos toca a nosotros predicar el Evangelio. ¿Y por qué predicamos el Evangelio? Porque tenemos claro que ¿qué? Miren lo que dice la carta a los Romanos, el capítulo 1:16. Pablo le está diciendo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la razón por la cual se tiene que predicar el Evangelio. Pero cuando vemos que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio y que Dios es el que salva y Él es soberano en la salvación, vienen estas preguntas, hermano. Si Dios es soberano, ¿por qué yo tengo que predicar el Evangelio? ¿Ustedes se han preguntado eso? Si solo Dios salva, ¿por qué yo tengo que compartir el Evangelio con otros para que se salven? ¿O es una obra de Dios o es una obra mía? Miren, hermanos, estas preguntas son tan importantes, pero tan influyentes en el corazón y en la mente de nosotros, que nos pueden llevar a dos peligros, a dos orillas totalmente extremas, que son ¿qué? La ansiedad y la apatía. La ansiedad y la apatía. Miren, la ansiedad es una emoción que se caracteriza por sentimientos de miedo, temor, inquietud, nerviosismo o malestar. Pero ¿por qué se produce en el cristiano esto con respecto a la evangelización? Mire, el cristiano asume correctamente la responsabilidad de predicar el Evangelio. Dice, listo, yo tengo que salir a predicar el Evangelio. Pero ¿cuál es el error? Pues que de forma equivocada cree que los resultados de este proceso recaen sobre él. ¿Nos ha pasado? Creo que sí. El cristiano con este concepto equivocado, que además es un concepto que a veces no es que se le ocurrió, sino que ha sido enseñado en otros contextos por otras personas. No sé si alguna vez escucharon este dicho. Las bocas cerradas conducen al infierno. Las bocas cerradas conducen al infierno. Esto produce terror. El cristiano ansioso constantemente cree que la salvación de los impíos recae sobre nuestros hombros. Hermanos, ¿cómo no sentir ansiedad y frustración cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio a las calles, a los colegios, a los familiares, a los hermanos, y vemos que nada pasa? Y decimos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Será que no les predicamos el Evangelio como era? ¿Será que yo no soy capaz? Y nos cargamos. Hermanos, esto es un pecado. Los cristianos ansiosos caen en pecado, porque estamos pendientes de ver números, de ver gente que se va sumando supuestamente a la iglesia. Y esto nos produce un gran problema, porque al final terminamos hablándole de un evangelio que no es. Un evangelio al cual le quitamos cosas de la palabra que tienen que ser importantes, o le sumamos, diciéndole Dios te ama, cuando Dios no ama al pecador. Dios llama al que está pecando, al impío, para que se arrepienta, para que ponga su fe en Jesucristo. Cuando le decimos ora y sabemos que es un impío, las oraciones del impío no llegan a los oídos del Señor. Entonces, ¿qué genera esto? El cristiano ansioso se siente como un fracasado,
pero el solo hecho de creer que todo depende de Él, sus fuerzas se acaban y al final, ¿qué pasa? Dice, ¿para qué me preocupo tanto? ¿Por qué pusiste esta carga en mis espaldas? Ese es el cristiano ansioso. Así de que si estamos en esa orilla, que esto nos sirva para que podamos encontrar el centro de la predicación del Evangelio, que es Cristo. Y el otro extremo es la apatía. Igualmente es un pecado, pues así como el ansioso que siente que carga con toda la responsabilidad, ¿qué pasa con el apático? Yo no tengo responsabilidad de nada, todo está en las manos de Dios. Este cristiano reconoce que la responsabilidad de la salvación es de Dios, pero se le olvida que esa verdad va acompañada de una responsabilidad de predicar el Evangelio. Miren, hermanos, aquí es donde vemos cómo se cumple lo que llamamos la concurrencia de Dios, donde la perfecta y santa voluntad del Señor de salvar a los impíos se junta con una responsabilidad humana para que al final, ¿qué? Se cumplan los planes santos del Señor. Es el misterio de que Dios salva, pero no nos quita la responsabilidad de predicar el Evangelio para que ese Evangelio finalmente cumpla con la salvación de las almas que Él mismo predestinó desde antes. Esa es la concurrencia divina, los planes santos del Señor actuando en las dos corrientes. El problema más grave del apático es que su deseo de evitar la responsabilidad lo lleva a sentirse que libre de cargas y lo peor, miren, se convierte en un insensible, donde le dejan de importar las almas de los demás. ¿Recuerdan a Jonás? Esa era la condición de Jonás. Cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive, ¿él le importaban los pecados de los pecadores de Nínive? No. Él estaba preocupado por su salvación y de sus seres queridos. Ese es el corazón de un apático. Esas dos posiciones nos llevan a estar muy atentos, hermanos. Pongámosle atención a esto. Donde vemos que el conocimiento bíblico sin la aplicación correcta al final es pecado. Donde vemos que cualquiera de estas dos posiciones cumplen con el trabajo de Satanás. Uno, como la ansiedad, ofrecen a las personas una falta de seguridad a través de un evangelio insuficiente. Y ese evangelio insuficiente nos llevará a presentarnos al Señor como lo describe Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La ansiedad me hace creer que mis obras son las que me dan acceso al reino de los cielos. Y esta posición nos hace desconocer que las únicas obras válidas para acceder al cielo son las de Jesucristo. Creemos que son nuestras obras. Y por el otro lado, ¿qué? La negligencia y la apatía actúa como si la salvación de las almas, él no tuviera la responsabilidad de nada. Miren, recordemos cómo el mismo Dios le habla a Ezequiel. Dios hablándole a Ezequiel en el capítulo 3, verso 18. Miren lo que le dice. Cuando yo dijere al impío, párenle bolas, de cierto morirás, y tú, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Ahí no queda, pero su sangre demandaré de tu mano. Más claro
más claro la responsabilidad que tenemos nosotros de hablarle al impío de su pecado, porque el Señor lo está demandando acá. Ve y dile, ¿a fin de qué? De que viva. Ahora, ¿depende de nosotros? No, pero ¿tenemos que hacerlo? Sí, esa es la tarea. Somos, hermanos, responsables de predicar el evangelio, de señalar el pecado al impío. Esa es la responsabilidad del día en que el Señor nos rescató. Cuando el Señor rescata a un pecador como nosotros, ya nos tiene una responsabilidad y una tarea. No podemos ser cristianos de asiento. Y tenemos que nivelar y balancear lo que estamos aprendiendo aquí. No podemos cargarnos con creer que nosotros somos los que salvamos, pero no podemos tirarnos en la hamaca a esperar que Dios salve a los que tenemos al lado. Tenemos que predicar el evangelio. ¿Cómo le hacemos frente a esto, hermanos? Pues cualquiera de estas dos posturas estaremos pecando. Así de que si estamos en alguna de estas dos posturas, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, que le demos gracias a Dios, porque si hoy vemos que estamos en estas dos posturas, podemos decirle gloria a Dios, Señor, que me has mostrado el pecado en el que vengo incurriendo. La solución, poner los ojos y la fe, ¿qué? En Dios y en Jesucristo. Él es soberano y mucho y no menos en la salvación de las almas. Esta verdad que nos hará ser, hermanos, que descansemos en Él, pues Él tiene la autoridad y la voluntad de salvar al que quiere, de salvar al que quiere, perdón. Si comprendemos esto, hermanos, de inmediato, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá cualquier actitud, tanto de apatía como de ansiedad. Es ahí donde podemos derrotar cualquiera de esas dos actitudes. Cuando practicamos de forma correcta y continua y con entendimiento esta oración en comunidad, sí o sí vamos a ser animados a evangelizar. La ansiedad será reemplazada ¿por qué? Por valentía. Y la apatía será reemplazada ¿por qué? Por pasión. Es así de sencillo. La oración dirigida a Dios es la confianza que derriba todo temor. Es Él el que tiene la valentía que a nosotros nos falta. ¿Dónde vemos ese ejemplo? ¿Recuerdan a Pedro? Él no se caracterizaba por ser un hombre de oración. Para eso ir a Getsemaní y recordar qué pasó. Se quedó dormido. No velaba, el Señor le dio la orden. Pero ¿qué vemos después? ¿Quién era Pedro? Cuando leemos el libro de los Hechos, lo vemos orando constantemente. ¿Y eso qué produjo en él? Un hombre animado, vigoroso y valiente. ¿Haciendo qué? Predicando el evangelio de Cristo. A eso es lo que debemos anhelar. Que seamos animados, vigorosos y valientes para predicar el evangelio de Cristo. Mis hermanos, ya para ir cerrando, la oración al Dios Todopoderoso nos lleva a pedir lo que queramos. Ojo, debemos pedir lo que queramos, como les decía ahorita. Pero ese pedir lo que queramos debe ser alineado a su carácter y a sus atributos. Esa tiene que ser la razón de la oración. Cuando oramos con ese entendimiento, oramos por provisión y perdón, y de manera natural terminaremos predicando el evangelio de Cristo. Sabemos que Él
que en Él solamente hay perdón y salvación. A nosotros como iglesia local, mire, el Señor nos ha delegado como ese punto de encuentro donde están los creyentes, pero también como ese eje central de la predicación del Evangelio. Es allí, hermanos, miren, aquí es donde vamos a practicar el amor, aquí es donde vamos a practicar el perdón, aquí es donde vamos a poner en práctica la misericordia y donde al final vamos a ver el proceso de santificación en cada uno de nosotros. ¿Va a ser diferente? Claro. ¿Vamos a ver resultados en unos más que en otros? Claro. Pero ¿por qué vemos eso en unos más que en otros? Porque estamos mirando la vara de nuestros ojos. Pero delante del Señor, todos vamos en ese río. Él nos lleva por ese camino. Porque todos, el que haya puesto la fe realmente en Jesucristo, llegaremos al cielo. Pronto unos cojeando, de pronto otros más cojos, otros más tuertos. No sabemos cómo nos va a llevar el Señor, pero que nos lleva, nos lleva. Entonces, hermanos, mire, Dios ha diseñado la oración como ese método que cultiva la relación entre nosotros con Él. La oración práctica dentro de la iglesia local y basada en los términos bíblicos, ¿qué va a producir? Fortalecerá la fe en los creyentes y también afirmará la confianza y la responsabilidad para predicar el Evangelio. Hermanos, de forma práctica, cuando nosotros le decimos al Señor, salva a mi vecino, mire, deberíamos decirle, mejor dicho, implícitamente, ¿qué está pasando ahí? Envíame a mí. Yo no estoy diciendo, salva a mi vecino, mire a ver quién va a ir a visitar a mi vecino. Si realmente nos carga el alma de los vecinos, nos carga el alma de los hermanos, de las familias, nos está faltando eso. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy. La oración nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios y aumentar básicamente nuestra fe. Pidámosle al Señor para que en esta iglesia local podamos crecer en esos tiempos de oración. No solamente en el tiempo como tiempo, sino en la calidad de ese tiempo. Que el Señor nos lleve a que podamos poner en una alta estima lo que debemos hacer como pueblo para que le dediquemos el tiempo correcto y de la forma correcta para que oremos. Cuando oramos juntos, hermanos, nos vemos como hermanos. Finalmente nos alegramos con los hermanos y lloramos con los hermanos. Así de que esa es la enseñanza de hoy, hermanos. Que el Señor nos lleve a entender que nos llamó para buscarle a Él, para tener una relación con Él, pero para que prediquemos el Evangelio. Somos piedras vivas. Quiere decir que somos parte de un cuerpo donde tenemos un propósito. Y no solamente para que nos vayamos encerrando nosotros acá, sino para que el Señor nos use. En todo tiempo, tanto internamente, nos apoyamos, nos amamos, nos guardamos. Pero eso al final tiene que fortalecernos para que como cristianos podamos salir a hacer luz en medio de las tinieblas. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que haya sido de enseñanza, que lo podamos poner en práctica, que el Señor nos guarde. Esperamos que, verdad, queremos que el Señor nos vaya guiando a ver cómo vamos dándole gran importancia, pero con entendimiento, que esta práctica de la oración en comunidad se nos vuelva algo no mecánico, sino realmente cumpla con el propósito santo al cual el Señor nos está llevando. No sé si tengan alguna pregunta, apreciación, señora.
Sí, 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 sí la entiendo. A ver, lo que pasa es que tenemos que partir del propósito final de las cosas. Creería yo, si no me corrige el pastor o alguien que pueda. Yo pienso que el tema de mostrar el pecado, o sea, el evangelio no se puede mostrar si no se muestra el pecado, porque cuando tú no muestras el pecado, pues tú no vas a necesitar, pues no estás, no es, o sea, no vas a necesitar un salvador. Si tú no te sientes que estás condenado, ¿para que un salvador? Entonces, el pecado es la base de necesitar ese salvador. Y el evangelio de Cristo, o sea, Cristo murió, fue por los pecados del hombre. Entonces, si nosotros claramente no tenemos entendimiento de que pecamos contra un Dios que es santo, 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 pues nunca vamos a requerir un salvador. Entonces, el propósito del evangelio es predicarlo, pero ¿cómo se predica el evangelio? Mostrando el pecado para que tú te arrepientas, para que finalmente requieras de un salvador y ese salvador te salve. Entonces, no es que vamos a salir a la calle a decirle a todo el mundo, usted está pecando, usted está pecando, usted está pecando. No, sino que, como decía aquí el libro de Ezequiel, tú tienes que mostrarle a los impíos, al que te dé la oportunidad. No puedo salir a la calle a decirle a todo el mundo, uy, usted está pecando, usted está pecando. No, hay que predicar el evangelio partiendo del propósito final, y es que la persona se arrepienta. Pero tengo que predicar el evangelio partiendo del pecado del hombre. Si yo no parto de mostrarle al hombre que está pecando, no puedo llevarlo al evangelio de Cristo. No sé si estoy, señora. Correcto. No sé, claro, es que cuando nosotros hablamos de predicar el evangelio, tenemos que tener claro cuál es la meta. La meta es que se arrepiente y crea. Ahora, para que se arrepiente y crea, tengo que mostrarle el pecado, tengo que mostrar su condición frente a Dios. Y la condición de todos los seres humanos frente a Dios es que somos sus enemigos, que estamos condenados y que vamos para el infierno. Punto. Entonces, tenemos que tener tan claro eso, pero lógicamente lo que tú dices, tiene que partir del propósito final, es que sea salvado. Entonces no lo puedo llevar a las malas, sino tengo que llevarlo en amor, en misericordia, ¿sí? Para que al final pueda ver ese pecado y pueda amar y valorar ese valioso Salvador que es Cristo. Pero es en ese orden. Pero si tú, por eso en alguna parte hablábamos de que cuando tú te vuelves ansioso para predicar el Evangelio, la ansiedad te lleva a, a quitarle cosas al Evangelio porque no es que Dios te ama. No, Dios no te ama. ¿Sí? Entonces, ese es el balance al que tenemos que llegar. No sé si está bien. Es también esa comunión que puede generarse con las demás personas para poder llegar en amor a hacerle ver el pecado. Entonces parte también de ahí, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes, era lo que yo te decía, tú no puedes salir por la calle a ver a alguien, y, venga hermano, usted está. No, todo parte de una relación, una comunión
que te da cada persona y ahí ya vamos de alguna forma a ver, yo lo pongo como este ejemplo. Muchas veces pasa, haz de cuenta las señoras que llegan a arreglarle las uñas. Entonces la que te está arreglando las uñas te comienza a contar toda su vida y al final tú dices, esta señora está en un pecado así de grande, pero la señora llora porque está desesperada, porque está triste, porque tiene estos problemas, pero tú no le puedes decir, ore a Dios porque no es válido. O tranquila que Dios te ama porque tampoco es válido. ¿Sí? Lo que tienes es que mostrarle su pecado, mostrar la condición, mostrar el carácter de Dios y mostrar la situación del hombre. El evangelio, la misma persona se va dando cuenta de su pecado, porque lo único que da revelación hacia el pecado es Dios. Exacto, y esa es otra cosa con el tema de la ansiedad y la apatía, y es que definitivamente tú tienes la obligación y la responsabilidad de predicar el evangelio, pero ¿quién abre los ojos del ciego? ¿Quién le da vida a los muertos? Es Dios. Es Dios, Dios. O sea, yo cumplo con mi responsabilidad y el que hace la obra es el Señor. Pero tenemos que tener cada vez más conciencia de que tenemos que ser muy juiciosos en predicar el evangelio conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Listo? Hermanos, que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por la compañía que nos has dado. Gracias porque esta palabra cada vez... la oración la vamos poniendo en más alta estima, vamos entendiendo cuál es tu propósito con ella, cuál es lo que podemos encontrar como refugio, como descanso, como refrigerio, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.